la cordial bienvenida en el nombre glorioso de Jesucristo y esperamos de que esta noche ustedes vengan preparados, gloria al Señor, para recibir la palabra de Dios y para hacer sus apuntes, ¿verdad? Necesitamos hacer apuntes. ¿Por qué? Porque uno tiende a olvidar, uno olvida. eh, Yo creo que son 3 días máximo que uno tiene en la mente, que le está dando vuelta, lo que uno escuchó, lo que uno oyó, después de 3 días se va olvidando, gloria al Señor Jesús, aleluya. Así es de que es bueno hacer apuntes y sobre de todo sacar un tiempo. Hay que sacar un tiempo, hermanos. Yo de verdad les animo a que saquen un tiempo durante la semana para hacer como un repaso de lo que aprendieron. Y ese repaso, por supuesto, tiene que estar acompañado de una oración. Tienen que orar antes y pedirle al Señor que les ilumine, que les muestre, gloria al Señor, a la luz de su palabra, lo que ustedes aprendieron este día. Gloria al Señor. Segundo, la Biblia. La Biblia no puede hacer falta en un repaso de apuntes y en la meditación de la enseñanza de la palabra del Señor. Siente que si esto más o menos dura 3 días, entonces ya al tercer día, al cuarto día ya hay que volverse a sentar. Hay que sentarse, Señor, voy a refrescar lo que aprendí y yo le voy a asegurar algo muy importante y es de que cuando usted vuelva a releer los textos bíblicos y a repasar la enseñanza, usted va a recibir algo diferente ese día. Eso definitivamente es así. Y si usted lo repasa una tercera vez, usted va a ver la enseñanza aún de una manera más diferente, pero no para peor, sino para mejor. Lo que significa que la palabra de Dios le está perfeccionando su conocimiento y le está iluminando su mente, su corazón, para que usted pueda comprender mejor las escrituras. Y para mis hermanos que tienen ese problema o esa dificultad de que no pueden retener mucho, entonces mi consejo es de que repasen más de una vez, porque en la repetición hay aprendizaje. Gloria al Señor. Entonces, usted repasa y repasa y repasa y cuando usted se dé cuenta, usted va a tener la idea principal de lo que es la enseñanza en cuanto al tema que se viene tratando. Gloria al Señor. La naturaleza de Dios. Hemos avanzado y gloria al Señor por todos los hermanos que fielmente han estado dándole seguimiento a estas enseñanzas. Y bueno, antes de continuar, quiero felicitar a Saulito que está con nosotros. Quiero felicitarlo y yo sé que el miércoles vuelve. Amén. Vamos a animarlo a que siempre saque ese tiempo. Gloria al Señor. Muy bien. La naturaleza de Dios, un tema que hemos venido tratando y es un tema, hermanos, muy, muy esencial. Diría yo, el tema número uno, el tema número uno, porque si hay algo que el hombre debe de conocer y aprender primero, o más bien dicho, debe de aprender primero, es conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, para conocer a Dios, hay una sola forma. Número uno, se requiere de la disposición del corazón, se requiere del deseo, no olvidando
las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene sed y hambre, porque él será saciado. Entonces, lo primero que el hombre tiene que tener en su interior es un deseo de conocer a Dios. Gloria al Señor. Y lo segundo, cuando viene ese deseo, ir al recurso más confiable que existe en el mundo para conocer a Dios. Digo el recurso más confiable porque hay cientos y miles de recursos que te enseñan sobre Dios. Pero hay un solo recurso que es confiable, hay un solo recurso que te va a decir verdaderamente quién es Dios, cómo es Dios y qué hace Dios. Gloria al Señor. Y es la Biblia. La Biblia. Si acudimos a la Biblia, entonces no vamos a tener el problema de cometer errores, de aprender a conocer a Dios según los conceptos de las culturas, de las naciones, de las religiones, porque todos ellos tienen escrituras en cuanto a la existencia de Dios. Pero solamente la Biblia es la única que te va a decir y te va a enseñar con exactitud, quién es Dios, cómo es Dios y cuál es su naturaleza. Gloria al Señor. ¿Por qué la Biblia es el único recurso? Porque la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña de que lo que tenemos aquí es inspiración divina. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios. Gloria al Señor. Y cuando habla de inspiración, no es de que Dios se inspiró para hablar, no. Él no se inspiró para hablar, pero le dio inspiración ¿a quiénes? A sus profetas. Le dio inspiración a los hombres temerosos de Dios, a aquellos que Él llamó, separó, para que fueran sus atalayas, sus heraldos, sus anunciadores, sus predicadores. Gloria al Señor. Y en la Biblia encontramos quiénes son esos hombres. Y esos hombres, dice el apóstol Pedro, que hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y profetizaron, dice, según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, el Espíritu Santo les daba la palabra para que ellos hablaran en nombre de Dios. Por eso la Biblia, gloria al Señor, es un libro único. No hay otro que se pueda comparar a él. Todos los libros religiosos, todos los libros cristianos que existen, aleluya, todos ellos son inspirados, tienen inspiración también, pero la inspiración que tiene es de que alguien leyó la Biblia y sacó una interpretación de lo que leyó. Está haciendo un libro en base al inspirado por Dios, que ya no es lo mismo. Porque no todo el que escribe un libro acerca de Dios va a hablar la verdad de Dios. Porque Dios dejó ya el libro completo. Para uno ser salvo, para uno conocer a Dios, solamente se necesita este libro.
Gloria al Señor. Y eso de que hoy día nosotros tenemos un gran libro. En la antigüedad no tenían todo lo que tenemos nosotros. En la antigüedad lo único que tenían era la palabra oral que la pasaba el padre al hijo y le enseñaba el conocimiento que tenía de Dios, y con esa poca historia y experiencia que el padre tenía, entonces el hijo creía en el Dios de sus padres. Y cuando él creía en el Dios de sus padres, entonces Dios se encargaba de revelarse a esa persona. Y esa persona también tenía su propia experiencia. Hoy nosotros gozamos de un gran testimonio. Es más, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 12 y el versículo 1 nos habla de esa gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos. Gloria al Señor. Y dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esa grande nube de testigos usted la va a encontrar en el capítulo anterior, que es el capítulo 11, donde habla de los hombres de la fe, comenzando desde Abel. Gloria al Señor. Y nombra algunos personajes muy importantes, como Noé, como Abraham, Enoc, e incluso nombra a Sara. Gloria al Señor. Moisés, y nombra unos personajes muy importantes que caminaron con Dios. Pero al final del capítulo 11 habla de muchos más que no se mencionan sus nombres. Gloria al Señor. Así es de que en la Biblia encontramos una gran nube de testigos, y esa gran nube de testigos fueron hombres como nosotros. De uno Santiago habla, y habla de Elías, un hombre que oró y descendió fuego del cielo. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Pero Santiago dice de este hombre que él era un hombre sujeto a debilidades igual que nosotros. Era un hombre, pero un hombre que Dios lo usó en su tiempo y lo usó para la gloria y alabanza de su nombre. Entonces, hermanos, la Biblia, aquí tenemos, lo tenemos todo. Si alguien quiere conocer a Dios, si alguien quiere conocer cómo es Dios, si alguien quiere conocer qué ha hecho Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en derredor nuestro una gran nube de testigos. En otras palabras, tenemos grandes testimonios en la Biblia, donde el Señor nos enseña a través de esos siervos que caminaron con Dios fielmente, que le creyeron a Dios, que pusieron su entera confianza en Dios. Está en este hermoso libro, en la Biblia. Yo sé que hoy día hay comentarios, hoy día hay diccionarios, hoy día hay muchas herramientas para poder entender con más claridad la Biblia, pero debemos de tener mucho cuidado,
cuando hacemos uso de estos recursos, porque muchos se apoyan más en los recursos que en la misma palabra de Dios. Aleluya. Y nuestros ojos deben de estar atentos a la palabra de Dios. Nuestros oídos tienen que estar atentos a la palabra de Dios. Así es de que la Biblia es el libro que nos va a enseñar la naturaleza de Dios. Y la Biblia en Hebreos capítulo 1 y versículo 1 nos enseña de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando de esa nube de testigos. Y dice que Dios lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. Para uno saber cómo Dios habló a la humanidad, para uno saber cómo Dios trató a la humanidad, tiene que ir al principio, tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a la palabra de Dios, y allí uno va a encontrar paso a paso, historia por historia, las oportunidades que Dios le ha dado al ser humano. Cómo Dios se ha manifestado al ser humano, cómo Dios le ha hablado, cómo Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre le conozca, para que el hombre le entienda, para que el hombre aprenda a caminar y a obedecerle a Dios, a caminar con Dios y a obedecerle a Dios. Gloria al Señor. Ahí está todo en la Biblia. Nuestros ojos y nuestra mente van a estar puestos en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice de esta manera, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de la ley, la palabra de Dios dada a través de Moisés al pueblo. Y está hablando de que este varón medita en la palabra de Dios, medita en los mandamientos de Dios, medita en sus estatutos. ¿Y qué dice la Biblia? Que en ella está su delicia. Me pregunto yo, trasladándonos para esos tiempos, si el pueblo de Israel tenía recursos adicionales a la palabra de Dios. Me pregunto si el pueblo de Israel, aparte de los mandamientos, aparte de las leyes, aparte de los estatutos, aparte de todo lo que Dios les había dado, ellos tenían otros recursos como para entender la palabra de Dios, como para interpretarla mejor. No encontramos eso en la Biblia. No se encuentra eso en la historia. Es más, lo único que ellos tenían como santo era lo que Dios les había dado a través de Moisés. Y ellos lo conservaban, hermanos, exactamente como Dios se las había dado. Cuando ellos reproducían la palabra de Dios en los rollos, en los papiros, el escriba que lo reproducía tenía que revisar palabra por palabra, letra por letra, hasta asegurarse que él estaba haciendo una copia idéntica a la anterior.
porque si no estaba idéntica, si tenía un errorcito, que le faltó una letra, que escribió mal la palabra, no podía darle uso a esa copia. Tenían ellos que estar seguros. Había una revisión segura. ¿Por qué? Porque no debemos de alterar la palabra de Dios. El Señor se lo dijo al pueblo a través de Moisés, que no debía de alterarle a la palabra, y lo dice al pueblo, a la iglesia, a través de Juan en Apocalipsis, que hay de aquel que le quite o le agregue. De la palabra de Dios tiene que recibirse tal como Dios nos la ha dado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, la Biblia, ese libro sagrado, es el recurso que tenemos para conocer a Dios. La Biblia nos dice de que Jesucristo es Dios, pero también la Biblia nos dice de que Dios es Jesucristo. Y la Biblia nos habla de un Mesías, que por cierto, Mesías y Cristo es lo mismo, son títulos de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Cristo. Gloria al Señor. Y el pueblo de Israel era el pueblo que tenía el conocimiento, porque Dios se lo había revelado a través de sus santos siervos, de esa manifestación que Dios iba a tener. Dios se propuso en sí mismo revelarse al pueblo. Como hemos aprendido en nuestro tema, que la naturaleza de Dios es espíritu. Él es espíritu. Y algunos personajes de la Biblia tuvieron la oportunidad, el gran privilegio de hablar cara a cara con Dios, pero en su manifestación, en sus apariciones, como por ejemplo Abraham. Tuvo ese honor de hablar con Dios cara a cara, pero no en su esencia espiritual, sino en una aparición que tuvo Dios con Abraham en forma de ser humano. Gloria a Dios. Moisés, la Biblia dice que habló cara a cara con Dios, pero Moisés no vio a Dios. Si él hubiera visto, no le hubiese preguntado a Dios un día, muéstrame tu gloria. Y cuando Dios le quiso conceder esa petición, antes Dios le dijo, te mostraré mis espaldas, pero no mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. ¿Sí? Entonces Dios se manifestó. Como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1, de muchas maneras, de muchas formas, e incluyendo esas cuando Él se presentó como un ser humano y habló como un ser humano el idioma que normalmente ellos hablaban. Gloria al Señor. Pero Dios se había propuesto en su corazón también un día venir. Gloria al Señor. Y lo dice Isaías, lo dice Joel, de que Él personalmente iba a estar en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Isaías capítulo 40. O leamos el 40 primero. Versículo 13 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte,
y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y esto de que se manifestará la gloria de Jehová no iba a ser una manifestación como lo había hecho a través de la nube, a través del humo. Porque cuando ellos miraban de que esa nube descendía, la Biblia dice, y descendía la gloria de Jehová, porque la presencia de Jehová estaba allí. Ahora dice la palabra de Dios que será algo diferente. Y no será un secreto, no será una aparición para unos por allá o para uno por allá y que éste venga a contar de que vio al Señor, no. Dice la palabra, y toda carne juntamente la verá. Cuando habla de la carne, está hablando de los seres humanos. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Porque Él quiere revelarse a su pueblo. La boca de Jehová ha hablado, y si Él lo ha dicho, Él lo cumple. Capítulo 52, versículo 5. En adelante, dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. Preste bien atención cuando lee. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, tiempo futuro. Porque yo mismo que hablo, oiga bien, ¿quién está hablando? Dios. Yo mismo que hablo, ¿qué dice? He aquí, estaré presente. Fíjese bien, que Él se ha propuesto venir y lo está haciendo saber con mucha anterioridad al pueblo de Israel. Primeramente leímos de que se manifestará la gloria de Jehová y todo ojo lo verá, toda carne lo verá. Pero ya aquí, ya el Señor está hablando más clarito. Y dice que esa gloria que verá toda carne es el Rey de la gloria. Es el Dios de la gloria. El deseado de las naciones. Joel capítulo 2, versículo 30, versículo 27. Dice la palabra del Señor, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Él está hablando ya como un hecho. El día que yo me manifieste, el día que yo me haga conocer, parafraseando, ustedes se van a dar cuenta que yo estoy en medio de ustedes. Y ustedes se van a dar cuenta que yo soy Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel tiene conocimiento de un solo Dios. El pueblo de Israel no conoce dos, no conoce tres. El pueblo de Israel sabe que en la divinidad o en la deidad solamente hay uno. Solamente hay uno. Por eso Dios, cuando Él se anuncia a sí mismo, porque usted ve que Dios se está anunciando a sí mismo de que Él se va a manifestar.
les habla de una manera singular y les dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, singular, no estamos. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, no, y que somos vuestros dioses, no, singularmente. Y no hay otro. Mire cómo Dios viene revelando su plan y propósito para con el pueblo de Israel, porque le habla directamente a ellos, primeramente. Como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Ese es el orden. El plan de Dios está manifestarse a su pueblo Israel primero y luego extenderse al resto de la humanidad. Pues la Biblia dice que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Aleluya. Haciendo Dios posible esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces el pueblo del Señor tiene ese conocimiento de que Dios un día vendrá y caminará y se manifestará en medio de su pueblo por las escrituras. Y si usted le pregunta a un israelita, no a un israelí, que es una cosa diferente. Hay muchos israelíes. Los israelíes son los colombianos, los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos que nacieron en Israel. Esos no son israelitas. Israelita es el que viene de la línea hebrea. Claro. Si mis hijos nacen allá en Israel, yo les voy a enseñar lo mío. Pero si ellos fueran de la descendencia hebrea, ellos van a aprender la cultura, la palabra hebrea, todo lo van a aprender ellos. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de que Dios quiso venir él personalmente, para él personalmente buscar y salvar lo que se había perdido. El pueblo tenía, hermanos, ese conocimiento. Y a esa manifestación se le llama el Mesías. Es el conocimiento que tiene el pueblo de Israel. Y aunque ellos no conocieron cuando él vino, hoy día usted le pregunta a un israelita sobre lo que estamos nosotros aprendiendo hoy, ellos siguen esperando el Mesías. Ellos siguen esperando el Cristo. Ellos siguen esperando el libertador. Pero ese libertador no es una persona separada de Dios, sino que ellos están esperando a Jehová de los ejércitos que viene para liberarlos, para salvarlos. Gloria al Señor. Está ahí. Vino. Ese Mesías no es otro más que Dios. Lo dijo a través de Isaías. Pero vamos a leer Mateo capítulo 1 y vamos a leer los versículos hablando de el nacimiento de Jesucristo, los versículos 23. Y dice la Biblia: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo dijo el Señor a través de Isaías. Pero el escritor, quien es Mateo, está haciendo referencia a esa palabra profética que está cumplida con Jesucristo cuando el ángel le está hablando a José de que debe de ponerle por nombre Jesús a ese niño que ha de nacer. Y el ángel le agrega:
¿Por qué Jesús? El ángel le agrega, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es, gloria al Señor, lo que Dios prometió en la antigüedad. No con la imagen o la visión que el israelita tiene, la mayoría de los israelitas, no todos, que el Señor vendrá como un libertador guerrero que los vendrá a librar de sus enemigos actuales, sino el plan de Dios era venirlos a salvar de la muerte eterna, de sus pecados. Ahora bien, Mateo dice que ese niño que va a nacer porque no ha nacido es Emanuel, pero que Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Vea usted bien, que entonces ese Mesías, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, ese Mesías entonces es ¿quién? Es Dios, claro, es Dios. Pero ese título se le es dado ¿a quién? A Jesús. Y por eso la Biblia nos afirma que Jesús es Dios y que Dios es Jesús y que Dios es el Mesías, pero también Jesús es el Mesías. Aleluya. Cuando Él nació, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Mateo. Versículo 4, cuando Jesús nació y aquellos hombres sabios se desplazaron desde sus países en busca del rey que había nacido, porque de alguna manera ellos tenían el conocimiento de la palabra profética y de alguna manera Dios les enseñó y les mostró una estrella y a través de esa estrella ellos fueron guiados hasta Jerusalén, hasta Belén, pero ellos llegaron a la ciudad santa, a la ciudad del rey, primero, y fue ahí donde ellos preguntaron, gloria al Señor, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados, versículo 4, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer ¿quién? El Cristo. El Cristo, que también es el Mesías. ¿Dónde habría de nacer el Mesías? El pueblo de Israel sabía. Gloria al Señor. Versículo 5, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, en Belén de Judea, así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Oseas o Miqueas, gloria al Señor, capítulo 2, capítulo 5 y versículo 2. Ahí está la palabra profética originalmente. Y dice la palabra de Dios, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero ¿de dónde son sus salidas? Desde el principio. Por eso Jesucristo, después que murió y resucitó, y Juan vio la gloria o vio a Jesucristo glorificado. Jesucristo le dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Principio quiere decir primero.
Entonces, este Mesías, sus salidas son desde el principio. Y por si fuera poco, le agrega el profeta diciendo desde los días de la eternidad. En otras palabras, Él es el gran yo soy, Él es el eternamente existente, Él es el que existe por sí mismo. Él es el Todopoderoso. Por eso se le da el título Señor. Y usted ve que el título está en mayúscula, la S, Señor. Todo lo referente a Dios, todo nombre, todo título referente a Dios va a estar siempre en mayúscula. Señor de señores, Rey de reyes. Ahora bien, dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero nosotros bíblicamente conocemos, y aún el profeta lo está diciendo, que Él no ha nacido, sino que va a nacer. ¿Y nació dónde? Como lo dijo el Señor a través de su profeta, en Belén de Judea. Y los sabios y los ancianos le dijeron a Herodes, ¿dónde decía la escritura que habría de nacer? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Gloria al Señor. Jesús es el Mesías, pero el Mesías es Dios, por lo tanto Jesucristo es Dios. Y Él, aleluya, Él es indivisible, hermanos. Aprendámonos esto. Nuestro Dios no se puede dividir en partes. Él es indivisible. Ahora es importante que nosotros aprendamos de que nuestro Dios se ha manifestado muchas veces y de muchas maneras. Y cada manifestación de Dios ha tenido un propósito o un trabajo, un oficio. ¿Cómo se está manifestando Dios en nuestros días? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no lo estamos viendo, no estamos viendo a Jesús con nosotros. Él habita, Él mora en nosotros. Él es nuestro Salvador, pero está en Espíritu Santo. Gloria al Señor. Otra forma de Dios de salvar y de perfeccionar a los salvos a través de su glorioso y santo Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Así es de que el pueblo de Dios esperaba al Mesías, esperaban a Dios, y el Mesías vino, y el Mesías se manifestó. Quiero terminar con esto. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Dice la palabra que este niño que es nacido se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Gloria al Señor. Se llamará su nombre admirable consejero. Pero hay dos títulos ahí o dos nombres ahí muy importantes. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué Dios fuerte y por qué Padre eterno? Porque el único Dios fuerte y el único Padre eterno, aleluya, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Padre es primero. Él es el principio. Y de Él mana todas las cosas, porque Él le ha dado vida a todo. Gloria al Señor. Así es, hermanos, de que el Mesías, Jesús es el Mesías, pero la Biblia nos enseña también de que el Mesías es
Dios. ¿Cuántos lo tienen claro hoy? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Bueno, yo espero que usted haya anotado las citas bíblicas. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta noche. Gloria al Señor. Y el próximo miércoles vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en cuanto a la naturaleza de Dios. Yo los espero y vamos a animar a otros hermanos que quizá puedan llegar, que se acerquen al templo para que puedan disfrutar, aprender, saciarse con la palabra de Dios. Vamos a orar, los invito a que se pongan en pie y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por su salvación. Gracias por su ayuda, gracias por el perdón de los pecados y gracias porque nos ha dado su nombre glorioso. Amado Jesús, te damos gracias en esta noche. Todos los acá presentes, Señor, levantamos, Señor, nuestras voces, nuestras manos en señal de gratitud y te rogamos, mi Dios, que en esta noche glorifiques tu nombre, Señor, aún más en nuestras vidas